Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. Hoy seguiremos con nuestras entrevistas sobre temas contingentes para el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social. Y antes de presentar a nuestro invitado especial, les invito a suscribir nuestro canal y activar las notificaciones para poder estar al tanto de todas las actividades que subimos a esta red social. Nuestro invitado de hoy es el profesor doctor Guilherme Guimarães Feliciano, profesor asociado del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Brasil. Él es doctor en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, doctor en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa, Portugal, coordinador del curso de especialización en Derecho Laboral y Procesal de la UNITAL, juez del trabajo titular del primer juzgado de letras del trabajo de Taubaté, São Paulo, Brasil. Miembro vitalicio de la Academia Taubateana de Letras, Cilia número 18. Coordinador del Núcleo de Investigación y Extensión, El Trabajo Más Allá del Derecho del Trabajo. Autor de diversos libros y artículos científicos, destacándose la obra Direito Ambiental do Trabalho, Apontamentos para uma Teoria Geral, publicado en São Paulo por la editora LTR en el año 2018, que tiene relación directa con la temática que abarcaremos en esta entrevista para nuestro canal. Los links para conocer más y adquirir la obra están en la descripción de este video. Doctor Guilherme, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos conversar sobre la relación del derecho del trabajo con otras ramas del derecho, principalmente considerando, como afirma Octavio Bueno Magano, que el derecho no se compone de compartimentos estancos, sino de partes que se entrelazan formando un todo sistemático. De ahí la unidad del ordenamiento jurídico mantenida para los fines o valores que busca realizar. Además, existe una injerencia directa de varias otras ciencias en él, como la economía, la ingeniería, etc., que complementan las interacciones del derecho del trabajo con otras ramas jurídicas, como es el caso del derecho civil, que le presta supletoriamente sus disposiciones sobre obligaciones y contratos, el derecho constitucional, en las disposiciones referentes a la tutela de los derechos sociofundamentales, o el derecho penal, cuando se conforma en el ordenamiento jurídico laboral un derecho penal del trabajo. Basado en estas afirmaciones, se discute la relación del derecho del trabajo con el derecho ambiental. Algunos dicen que existe esta relación, otros dicen que no. Doctor Guilherme, ¿cómo ves la relación del derecho del trabajo con el derecho ambiental? ¿Es posible establecer esta cercanía entre estas dos ramas jurídicas? Sí, profesor Rodrigo Pessoa, quería en primer lugar decir que es un gran honor estar con ustedes, con todos que están acá. Su invitación es una gran alegría para mí. Quiero decir también que estoy muy satisfecho porque el tema de nuestra entrevista, podríamos decir así, es el gran tema de estudios de mi momento actual en la academia. Entonces tenemos en Universidad de São Paulo una disciplina específica para los estudios del derecho ambiental del trabajo. Y eso es interesante porque decía usted, tenemos 12 profesores hoy en el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de São Paulo. Creo que de todos, 4 o 5 de los profesores de los lentes de mi departamento no aceptan la idea de un derecho ambiental del trabajo. Entonces, hay pensamientos que no perciben relaciones más cercanas entre el derecho del trabajo y el derecho ambiental. Pero pienso que para nosotros, en especial para los brasileños, tenemos una razón constitucional para comprender que
tenemos sí la posibilidad y tenemos más la necesidad de pensar un derecho ambiental del trabajo, porque en nuestra Constitución de 1988 tenemos en el artículo 200 un inciso, una referencia explícita cuando se habla del sistema único de la salud en Brasil. Hay una referencia muy específica respecto del medio ambiente del trabajo. Entonces se dice que para nosotros brasileños el sistema único de salud tiene la obligación de hacer la protección de los trabajadores en sus locales de trabajo, en sus sitios de trabajo. Y entonces el concepto mismo de medio ambiente del trabajo en la legislación brasileña es un concepto constitucional. Por eso creo que no se puede, al menos en Brasil, decir que no haya un derecho ambiental del trabajo. Entiendo que es posible, voy a repetir, es posible, es necesario y tiene un fundamento constitucional. Entonces, cuando se piensa las cuestiones laborales por un prisma ambiental, desde los principios del derecho ambiental, se puede percibir que en sus orígenes el derecho del trabajo no era más que una preocupación respecto a los derechos del hombre, a los derechos humanos, y en especial a los derechos humanos en los ambientes del trabajo. Podríamos pensar, por ejemplo, en el PEW Act. PEW Act es normalmente referenciado como una de las más importantes de las primeras leyes laborales en la historia del derecho del trabajo. Tenemos en verdad muchas leyes que recibieron la denominación PEW Act, porque teníamos en profusión leyes en este momento de la historia de la Inglaterra, muchas leyes que trataban de regular las relaciones laborales y otras relaciones que en ese momento eran necesarias para la salud pública. Entonces, la primera ley laboral, cuando empezamos el siglo XIX, tenía una preocupación no con una remuneración mínima o no con adicionales por trabajo extraordinario, pero la preocupación estaba concentrada en las cuestiones de salud pública, edad mínima para trabajar, condiciones mínimas de seguridad y de salud en los medios ambientes laborales y limitaciones para la duración del trabajo. Entonces, cuestiones que están íntimamente conectadas con la salud del trabajador. Entonces, cuando hablo respecto a derecho ambiental del trabajo, tengo de decir, porque es verdad, la origen, cuando empezamos la construcción del derecho del trabajo, empezamos la construcción del derecho ambiental del trabajo. Las grandes cuestiones laborales empiezan por considerar las dificultades que los trabajadores tenían en sus relaciones personales con sus empleadores en relación de cuestiones de salud. La origen del derecho laboral está exactamente
en las cuestiones de salud pública y las cuestiones de salud laboral que se ven en leyes como PIL Act y en otras de misma cualidad. Entonces, puedo encerrar diciendo, tenemos en la base constitucional del derecho brasileño un fundamento único para decir que se puede y más que es necesario hablar de un derecho ambiental del trabajo. Y segundo, en la historia del derecho del trabajo se puede percibir que cuando empezamos a discutir las cuestiones legales del trabajo, empezamos a discutirlas exactamente a partir de las cuestiones de la salud pública. Son problemas que no se pueden desconectar. Enfocando la relación establecida entonces con el concepto de medio ambiente del trabajo, ¿cómo podríamos definir el medio ambiente del trabajo? Es una cuestión, te diría, peligrosa, porque tenemos muchas definiciones que por veces son tautológicas, como por ejemplo medio ambiente del trabajo o medio ambiente laboral es el medio donde el trabajador ejecuta su actividad laboral. Es una definición que he leído en una obra respecto al tema en Brasil y que, con todo el respeto, no dice mucho. Entonces, tenemos en cuenta los muchos juristas que escriben respecto al tema. Tenemos a partir de eso muchos conceptos, muchas definiciones distintas. Entonces, para mí, en la condición brasileña, es mejor encontrar una solución legislativa. Y tenemos en Brasil una ley que regula el Sistema Nacional del Medio Ambiente, como se dice en portugués, SISNAMA, Sistema Nacional del Medio Ambiente. Es la ley 6.938 de 1981. Entonces, en esta ley tenemos en su artículo 3º una previsión legislativa respecto a la definición del medio ambiente para efectos jurídicos. Y se dice entonces que el medio ambiente es el conjunto de condiciones, leyes, influencias, interacciones de orden física, química o biológica que permite la vida en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Este precepto legal para mí es un buen punto para empezar la construcción de un concepto de medio ambiente del trabajo. Entonces, tengo entendido que se puede definir el medio ambiente del trabajo como el sistema, no meramente un conjunto, pero un sistema en que hay relaciones de interacción que conectan las partes y el todo. Entonces, un sistema de condiciones, leyes, influencias, interacciones de orden física, química, biológica y psicológica. Porque cuando hablamos del medio ambiente laboral, tenemos como el personaje principal la centralidad del concepto, y eso es distinto si pensamos, por ejemplo, en el medio ambiente natural, en que vamos a hablar de la fauna, de la flora, en que vamos a hablar de la atmósfera, del suelo, del subsuelo. Y si hablamos, por ejemplo, del medio ambiente artificial,
vamos a hablar del urbanismo, de la ciudad, si vamos a hablar del medio ambiente cultural, tenemos en cuenta otras circunstancias que dicen con la memoria, la cultura de los pueblos. Pero si hablamos del medio ambiente laboral, estamos hablando especialmente de la persona. Entonces, me gusta decir cuando hablo en las clases que si en el medio ambiente natural hay una gran preocupación, por ejemplo, con el mico-león, que es un animal de la biodiversidad brasileña, en medio ambiente laboral la preocupación está especialmente centrada en el hombre, en este animal que se llama hombre. Entonces, el hombre, y esto también es distinto de los otros animales, tiene la capacidad de representación, tiene conciencia de sí, tiene alta conciencia. Entonces, hay una dimensión psicológica que tiene una importancia central. Y por eso, cuando hablamos de condiciones que determinan o no el equilibrio del medio ambiente, y en este caso del medio ambiente laboral, tenemos que hablar de condiciones físicas, químicas, biológicas y psicológicas que abrigan el trabajador en su actividad laboral. Entonces, para terminar el concepto, pienso que se debe entender que estamos hablando de un derecho humano fundamental. Y si eso es así, no hay que hablar solamente en la protección del medio ambiente laboral para los empleados, para los que trabajan en condiciones de subordinación. Los que trabajan en otras condiciones, los autónomos, los que son eventuales, los que trabajan por intermedio de cooperativas de trabajo, todos esos tienen también la protección del medio ambiente laboral. Entonces, es importante decir en el concepto sistema de condiciones, leyes, influencias e interacciones de orden física, biológica, química, psicológica, que abrigan el hombre en su actividad laboral, independientemente de su vínculo de subordinación. Quiero decir, Rodrigo, que estamos hablando de un concepto funcional y no de un concepto geográfico, no de un concepto espacial. Eso es muy importante, porque en nuestros días tenemos, por ejemplo, la posibilidad de debatir la existencia de un medio ambiente laboral virtual, electrónico. Eso es cada vez más normal, especialmente ahora, en tiempos de pandemia global, en que están todos en lives o en plataformas como esta, hablando por medios electrónicos. Y hay personas, muchas personas, trabajando por medios electrónicos. Entonces, en esos casos, sus medios ambientes laborales son medios virtuales. Y la protección laboral-ambiental, la protección del medio ambiente laboral, se debe establecer segundo las características de su ambiente. Entonces, en la actualidad, no necesariamente será el medio ambiente del trabajo de un trabajador hipotético la sede o la localidad donde está situado su empleador o el establecimiento de su empleador. Tenemos que identificar el medio ambiente del trabajo, identificando el facto trabajo. Y entonces, como decía, ese concepto se transforma, se comprende con un concepto funcional y no un concepto espacial.
decía que tenemos hoy trabajadores que están trabajando en tiempos de pandemia global básicamente por medios electrónicos. Entonces, están 8, 9 horas por día trabajando en un computador, en un ordenador, trabajando por medios virtuales. Es su ambiente del trabajo en esa situación, es el medio electrónico, el medio virtual. Y entonces la protección del medio ambiente del trabajo, en ese caso, debe considerar su circunstancia específica. Un otro ejemplo, un trabajador que tenga por profesión conducir coches, tiene como medio ambiente laboral las autoestradas, las rodovías, donde efectivamente conduce el coche. Y tiene de tener su protección en esta situación específica. Y por eso, tenemos estas peculiaridades, entonces, una dimensión psicológica, una concepción funcional y la comprensión de que la tutela del medio ambiente laboral no es una tutela que está exclusivamente puesta para trabajadores subordinados, pero está puesta para todos los trabajadores. Vamos então compreender de un modo más genérico, más abrangente, o que es efectivamente el medio ambiente laboral. Entonces, tengo por basis la legislación del Brasil, que define el medio ambiente para efectos jurídicos, pero tenemos de agregar al concepto legal. Y pienso que ese concepto legal puede ser perfectamente un concepto doctrinario. Tenemos de agregar para ese concepto legal la cuestión de la dimensión psicológica, la cuestión de la conformación funcional del concepto y la comprensión de que la protección del medio ambiente del trabajo, distinto de lo que se puede entender, por ejemplo, respecto a las leyes laborales que normalmente se aplican a los trabajadores subordinados. En ese caso, como estamos hablando de derechos humanos fundamentales, la protección en tesis va a alcanzar a todos los trabajadores que están de algún modo sujetos a los riesgos laborales que el empleador va a construir para obtener la lucratividad de su actividad. Entonces, el empleador crea los riesgos y todos los trabajadores que se sujetan a esos riesgos son trabajadores que tienen derecho a la protección del medio ambiente del trabajo. Doctor Guilherme, ¿y cuáles son las consecuencias jurídicas que podríamos apuntar por considerar todos estos contornos del derecho ambiental en la tutela de las relaciones laborales? Un primer punto, y creo que eso es algo común en mi experiencia, es cierto que en la experiencia de los abogados, de los jueces, de la Fiscalía Laboral en Chile. Entonces, pienso que es un problema del derecho del trabajo mundial, planetario. Tenemos una percepción, una visión del derecho del trabajo que es demasiado contractual, demasiado patrimonial y demasiado individual. Entonces, esos son tres problemas que, en mi opinión, se acercan hoy en día
del derecho laboral y tenemos de superarlas. El derecho laboral es mucho individual, es mucho patrimonial y es mucho, como le decía, mucho cercano de la idea de que las relaciones laborales deben se comprender solamente por la perspectiva del contrato. Hay una contractualización demasiada, en mi opinión, del derecho del trabajo. Seguro que tenemos una discusión respecto, y no es nueva, es una discusión vieja, respecto de la naturaleza del derecho del trabajo, entonces las teorías contractuales, anticontractuales, pero pienso que en todo el mundo occidental predominó la idea de que el derecho del trabajo es un segmento del derecho privado de basis contractual. Eso tiene su relevancia, pero eso tiene también reflejos que no son útiles. Cuando se piensa la cuestión de la salud y la seguridad del trabajador, porque en ese caso no hay dimensiones contractuales que se puedan contraponer a la protección de la persona. Por eso es que la aproximación del derecho del trabajo y del derecho ambiental tiene, en mi opinión, mucho a agregar a esta nueva percepción, a esta nueva visión del derecho laboral. Porque en el derecho ambiental no tenemos, no tenemos estas restricciones de orden contractual. Entonces, estamos hablando de leyes que tienen carácter carácter publicístico, de orden pública. Entonces, son corrientes, no se pueden flexibilizar por la voluntad de las personas o por la voluntad de las partes que contratan. Después, cuando hablamos del derecho ambiental, tenemos principios que son muy propios y que entonces van a aplicar también al derecho del trabajo cuando estamos hablando de salud y seguridad del trabajador, como por ejemplo los principios de la prevención y de la precaución, que en mi concepción, lo digo, no son sinónimos. Cuando hablamos de prevención, hablamos de la protección de la salud y de la seguridad del trabajador en una circunstancia, en una condición en que las relaciones de causalidad están dominadas por la ciencia. Entonces, tenemos en estas situaciones leyes causales perfectas o perfectamente conocidas. Pero cuando hablamos de precaución, y eso es que está en el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro respecto a el medio ambiente humano, en la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, cuando hablamos entonces de precaución, estamos hablando de la protección del trabajador en una situación de incerteza científica. No hay conocimiento pleno de las leyes causales que van a regular los problemas de salud y seguridad, de seguridad del trabajo en estas situaciones. Y ustedes cuando hacía mi presentación, lo dice, las cuestiones de nanotecnología, las cuestiones de biotecnología,
las cuestiones que dicen con las energías nucleares. Son cuestiones respecto de las cuales no tenemos en este momento, de acuerdo con el actual estadio de la técnica, un conocimiento científico perfecto. Pero mismo en esas situaciones, cuando hay una condición de leyes causales imperfectas, tenemos el principio de la precaución. Y la expresión que los juristas del derecho ambiental utilizan es muy importante y, en mi concepción, muy aplicables, muy pertinentes para las cuestiones laborales. Los juristas del derecho ambiental dicen in dubio pro natura. En la duda se decide en el sentido de hacer la protección de la naturaleza. Y si estamos hablando del medio ambiente del trabajo, vamos a hablar de la protección de la persona. Entonces, ese brocardo latino en derecho ambiental laboral vaya a se transformar, entonces vamos a decir in dubio pro homine. En el derecho ambiental laboral vamos a decir in dubio pro homine. Si hay una duda respecto de una actividad, y si esa actividad, por ejemplo, que pueda exponer al trabajador a las nanopartículas, si hay dudas respecto de la seguridad de esta actividad para el trabajador, hay que tener intervenciones de protección. O, si no hay, el empleador podrá ser responsable por una indemnización, por una reparación civil en caso de daños para el trabajador en razón de la exposición a las nanopartículas en mi ejemplo. Entonces, una segunda conclusión es que cuando tenemos más cercanos el derecho del trabajo y el derecho ambiental, en un primer plano, lo que está demasiado en el derecho del trabajo en el aspecto patrimonial, que es resolver o ecuacionar todos los litigios por una perspectiva patrimonial, o sea, vamos a reparar con la perspectiva ambiental. Eso tiende a disminuir, tiende a se reducir, y entonces la primera preocupación del jurista, del juez, del abogado, será de la protección, no permitir que el daño se manifieste. Protección como prevención y como precaución. Y si entonces la protección no es efectiva, y si hay un daño, en ese caso sí, vamos ahora a reparar, vamos a buscar las indemnizaciones civiles. Pero, y eso es un segundo punto que está también en el caso brasileño, en la ley 6.938, una responsabilidad sin culpa, una responsabilidad objetiva, en que no vamos a discutir negligencia, en que no vamos a discutir elementos subjetivos, pero solamente la relación causal, la conducta, la acción o la omisión del empleador y el daño. Eso es expreso, explícito en la legislación brasileña. Y lo que tengo defendido, esta hipótesis de responsabilidad civil objetiva que la legislación brasileña establece para las cuestiones de polución, para las cuestiones del medio ambiente en general, deben también se aplicar de la misma forma para las cuestiones de desequilibrio del medio ambiente laboral. Eso
ecuaciona los problemas de una característica demasiado patrimonial, demasiado monetista del derecho del trabajo, en especial para las gestiones de salud y de seguridad. Entonces, repito, entiendo que la aproximación del derecho del trabajo y del derecho ambiental presenta la posibilidad de grandes ganos incluso para el derecho del trabajo como una totalidad, para vencer esos que son defectos históricos en torno de la demasiada contractualización, de la demasiada patrimonialización y de la demasiada individualización del derecho laboral. Doctor Guilherme, muy ilustrativo y me gustaría seguir un poco esa conversación ahora tocando un poco el tema de los principios, que son cada vez más importantes, conociendo hoy las transformaciones del propio derecho del trabajo, que tendrá que adaptarse a esas nuevas formas de trabajar que la modernidad viene trayendo para nuestro día a día. Y teniendo en cuenta que el derecho del trabajo ya tiene sus principios propios y también se hace valer de los principios generales del derecho, y se estaba hablando de una conexión que existe ahora entre el derecho ambiental y el derecho del trabajo. ¿Cuáles serían las ventajas en utilizar los principios del derecho ambiental en la tutela del medio ambiente del trabajo? Tenemos en primer plano que hacer una lectura combinada de los principios del derecho del trabajo, principio de la protección, de la irrenunciabilidad, de la razoabilidad, una combinación, como está en la expresión de Heberle, una concordancia armónica entre los principios del derecho del trabajo y los principios del derecho ambiental. Principios de derecho ambiental tenemos muchos, pero unos son mucho importantes para la comprensión de los problemas de salud y seguridad del trabajador. Por ejemplo, los dos primeros he referenciado ahora el principio de la prevención y el principio de la precaución. Entonces, por los dos principios ambientales que tienen segura aplicación al derecho del trabajo en las cuestiones de seguridad y de salud laboral, por estos principios tenemos el empleador y toda la sociedad, tenemos entonces todos la obligación mayor de proteger al trabajador en su salud, en su seguridad. La indemnización tiene de venir en un segundo momento, y no como la preocupación primacial, la preocupación principal. Y entonces hay un otro principio mucho importante en el derecho ambiental, que es el principio, como se dice en portugués, poluidor-pagador. Quizás se pueda hablar en español, quien contamina paga. Y la obligación de pagar se hace, como decía también, en una perspectiva objetiva. No se hay que discutir si hubo por la parte del empleador una negligencia o una imprudencia, o si hay elementos subjetivos, o si hay que individualizar una conducta, porque esas son preocupaciones muy propias de la responsabilidad aquiliana, de la responsabilidad subjetiva. Pero si estamos hablando de derecho ambiental del trabajo, entonces, si vamos a aplicar el principio de que quien contamina paga, la responsabilidad será objetiva. Eso es muy importante porque voy a utilizar ahora un ejemplo. En Brasil, estamos hablando en esta actual circunstancia de la pandemia global, estamos hablando ya de un derecho del trabajo excepcional o de
derecho del trabajo extraordinario, porque el gobierno federal tiene aprobado medidas provisionales que quieren regular las relaciones laborales para estos tiempos de pandemia. Y en una de ellas, que es la medida 927, muy nueva, hay un artículo que dice que los empleadores en estos tiempos de pandemia global están desonerados de hacer los exámenes médicos de la admisión o para la admisión del trabajador. No tienen de hacer. Es una obligación que está en nuestra legislación, pero por fuerza de esta medida provisional no tienen de hacer en este momento. Pero tenemos una preocupación estricta con las contaminaciones con el nuevo coronavirus por la convivencia de las personas. Y entonces se puede imaginar una situación en que el trabajador tenga, en una situación hipotética, todos los síntomas propios de la molestia, de la COVID-19. Entonces, el médico, si hubiese la oportunidad de realizar el examen médico adicional, el examen médico de admisión, podría constatar estos señales, estas evidencias de que el trabajador está adoecido, de que es un portador del nuevo coronavirus, y entonces el trabajador no contaminaría a los otros trabajadores de la empresa. Pero la ley, porque esas medidas provisionales tienen fuerza de leyes. La ley dice al empleador, no hay que hacer, entonces no se hace. Y tenemos una situación, vamos a imaginar, de una contaminación de todos los trabajadores. La pregunta que se hace sería, ¿el empleador después podrá ser obligado a indemnizar, a reparar civilmente los otros trabajadores porque ha creado una situación de contaminación? Y si pensamos el problema en la perspectiva medioambiental, vamos a concluir que sí, porque esto es exactamente el punto del principio de que quien contamina paga. En el derecho ambiental general, si tenemos una empresa que esta empresa observa todas las regulamentaciones ambientales del CONAMA, que es en Brasil el Consejo Nacional del Medio Ambiente. Todas las regulamentaciones del CONAMA son observadas por el empresario. Y, a pesar de eso, hay una situación de polución. Para efectos legales en Brasil, hay una contaminación atmosférica. Para fines legales en Brasil, el empresario va a indemnizar. La indemnización por daños al medio ambiente se impone incluso a quien observa las regulamentaciones ambientales. ¿Por qué? Voy a repetir, no estamos hablando de culpa, no estamos hablando de conductas respecto a las cuales tenemos censurabilidad social. Estamos hablando de una relación causal, de causa y efecto, en que una conducta resultó en una contaminación y entonces hay que indemnizar. Lo mismo se
pasará con el trabajador y con el empleador, con la empresa, que respecto a la ley brasileña, en mi ejemplo, que permite ahora admitir sin realizar los exámenes médicos de admisión, vai a hacerlo, pero si hay una contaminación de los otros trabajadores, tendrá de indemnizar porque no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad civil objetiva. Hay otro principio, profesor Rodrigo, que pienso es muy importante también mencionarlo. Es el principio de, se dice en portugués, risco mínimo regresivo, riesgo mínimo regresivo, que está también en nuestra Constitución, y que los juristas del derecho ambiental identifican como principio de la mejora continua, pero los dos son el mismo. Entonces, cuando se habla de riesgo mínimo regresivo, como habla entre nosotros en Brasil, el profesor Sebastião Geraldo de Oliveira, o si hablamos del principio de la mejora continua, estamos hablando de la misma norma, de la misma condición normativa que se impone al agente económico. Y que dice básicamente que los trabajadores tienen el derecho fundamental a la reducción continua de los riesgos laborales. Eso es importante porque tenemos siempre, cuando hablamos de salud y seguridad del trabajo, tenemos siempre una situación de evolución del estadio de la técnica. Entonces, hoy se puede proporcionar al trabajador una condición de seguridad laboral gastando menos plata do que se podía proporcionar ayer o a muchos años. ¿Por qué? Porque hubo una evolución del estado de la técnica, entonces las tecnologías de la protección del trabajador están disponibles en el mercado, son más accesibles y en ese caso, y es eso el punto, en ese caso el empresario, el empleador, no tiene la facultad de adoptar o no una nueva tecnología que está disponible en el mercado. Tiene la obligación. Eso en nuestra Constitución, en la Constitución brasileña, eso es expreso. Eso está en el texto constitucional. Pero si no se tiene el texto, se tiene el principio de la mejora continua, un principio del derecho ambiental que, en mi percepción, se aplica perfectamente a los contextos del derecho laboral. Entonces, un empleador que tiene en su establecimiento una tecnología vieja que no es más la mejor tecnología para la protección, y no estoy hablando de algo que va a demandar, como dije, mucha plata, no, algo que esté compatible con la situación de la economía, con las condiciones del mercado, pero es una nueva tecnología que está disponible. Entonces, el empleador tiene la obligación de implementarla, tiene la obligación de internalizarla. Eso, ese no hace lo que tiene que hacer, puede también ser responsabilizado, puede también tener de reparar civilmente, porque no
ha observado el principio de la mejora continua. Entonces, hablamos de 4 principios del derecho ambiental que, en mi percepción, son perfectamente aplicables al derecho del trabajo en las cuestiones de salud y seguridad laboral. Doctor Guilherme, estamos casi llegando al final de nuestra entrevista, pero todavía me queda una inquietud interesante, porque anteriormente cuando usted estaba hablando sobre el principio de la precaución, dando el ejemplo de aquella materia en nanotecnología y cuando el estado de la técnica no es suficiente para explicar cuáles son las consecuencias de algún agente contaminante en el medio ambiente del trabajo. Me queda una inquietud porque hoy por hoy son muchas las situaciones de incertidumbre que la tecnología está generando para las relaciones de trabajo y que influyen en el medio ambiente del trabajo directamente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de accidentes que pueden surgir por una falla de GPS en las aplicaciones Uber, Cabify o Didi, o en la infoxicación, que incluso fue tema de una entrevista que también ya fue publicada en nuestro canal, causada por el medio ambiente digital, entre tantas otras que podríamos citar aquí como ejemplo. El principio de la precaución podría terminar siendo un freno al avance tecnológico si los tribunales se ponen muy prolijos en su aplicación. Sí, es posible, es posible. Por eso decíamos, y quiero decir, Rodrigo, más una vez de mi satisfacción de hablar con usted. Estoy siempre a tu disposición para hablarnos de esas interesantes cuestiones jurídicas. Como dije, estamos nos moviendo hacia el final. Quiero me disculpar por los errores de español, no es mi primer idioma, entonces perdónenme por los errores. Y sí, es posible. Y por eso entonces decíamos que, como habló Konrad Hesse, tenemos de hacer siempre una concordancia armónica entre los principios de derecho ambiental y los principios de derecho del trabajo. Ahora tenemos de hablar de un principio mucho desarrollado, por ejemplo, por Américo Pla Rodríguez, nuestro gran mestre uruguayo, que es el principio de la razoabilidad. Cuando los tribunales, cuando los jueces laborales van a aplicar el principio de la precaución, tienen de hacerlo con razoabilidad. Estás completamente cierto. El principio de la precaución tiene su papel, tiene de aplicarse en mi visión, pero no puede ser un obstáculo intransponible para el progreso de la actividad económica. Entonces, y por eso, el propio principio 15 de la Declaración del Río de Janeiro, cuando habla del principio de la precaución, hace una referencia también concomitante a la idea del desarrollo sustentable. Entonces, las dos ideas no se pueden apartar. Tenemos de tener precaución, pero tenemos de tener desarrollo. Tenemos de tener protección, pero eso es muy importante. Hay un jurista alemán que ustedes ciertamente conocen. Incluso hay muchos juristas alemanes que hablan de eso, pero estoy me refiriendo a Ulrich Beck y también a Günther Jacobs, que hablan de la sociedad de riesgos. En alemán, Risikogesellschaft, la sociedad de riesgos. Nosotros vivimos en una sociedad de riesgos. Entonces, voy a repetir, tenemos de tener protección, hay de tener protección,
pero hay de tener riesgos. No vamos a construir un derecho que vaya a proteger los hombres de todos los riesgos. No vamos a tener un derecho que vaya a eliminar todos los riesgos de la sociedad, porque eso incluso no es posible. Entonces, vamos a tener una situación en que convivirán el desarrollo, la precaución, la protección y los riesgos. Y para eso la razoabilidad. Para eso, más que la razoabilidad, en mi opinión, la razoabilidad, como la decía Américo Plá Rodríguez, es una dimensión de la proporcionalidad. Porque cuando hablamos en proporcionalidad, usted habla bien de eso en su libro, en el libro que está ahora publicando respecto del mínimo vital. Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de dos juicios de dimensión fáctica, factual, o sea, adecuación y necesidad, y estamos hablando de un tercer juicio de naturaleza normativa, jurídica, que es el juicio de proporcionalidad en senso estricto. Entonces, cuando los tribunales van a aplicar el principio de la precaución en una situación concreta, por ejemplo, nanotecnología, biotecnología, o en su ejemplo respecto a la utilización de GPS, tienen de aplicar este principio regulatorio instrumental, que es el principio de la proporcionalidad. Y entonces, exactamente, aplicar la precaución, pero no de modo demasiado como forma de impedir el progreso de la actividad económica. Está cierto en su observación que los tribunales van a intentar hacer una lectura en concordancia armónica del principio de la precaución y del principio de la razoabilidad, la proporcionalidad, entonces con los juicios de adecuación, de necesidad, de proporcionalidad en sentido o en senso estricto, para concretamente la precaución no representar, no se manifestar como la muerte de la empresa, como la muerte de la actividad económica, porque se muere la actividad económica, mueren los empleos también. Doctor Guilherme, ahora sí llegamos al final de nuestra entrevista, que ha sido fenomenal. ¿Tienes la palabra para algunas consideraciones finales? Entonces, más una vez, muchas gracias, profesor Rodrigo. Más una vez, quiero disculparme por los errores en español. Quiero me poner a su disposición, estoy disponible para otras lives o otras conversaciones como essa, para hablarmos de derecho ambiental de trabajo, para hablarmos de derechos humanos fundamentales en las relaciones de trabajo, para hablarmos también de los aspectos de derechos humanos en el proceso laboral, porque eso es muy importante. Es decir, que tengo mucho gusto en participar de su canal en YouTube. Tengo también acompañado sus participaciones en Brasil y fuera de Brasil, en congresos, en eventos jurídicos. Pienso que tiene mucho a decir para el derecho del trabajo y para mí es un honor, una gran satisfacción poder tener un diálogo, una interlocución tan cualificada con usted respecto de temas tan importantes como esos, como los temas que hoy discutimos respecto al medio ambiente laboral. Muchas gracias y estoy disponible
cuando quieras hablar de otros temas. Que agradece, doctor Guillermo. La admiración que tengo por su persona y por su trabajo es lo que ha llevado a buscar esa instancia de conversación para poder pasar tanta experiencia y compartir también generosamente esa experiencia con nuestro público aquí chileno. Así que solo tengo que reiterar el agradecimiento por la participación en nuestro canal de YouTube, por compartir con nosotros su amplio conocimiento sobre esta materia discutida y tan interesante que es el medio ambiente del trabajo y las interacciones del derecho del trabajo con el derecho ambiental. Y bueno, antes de terminar, les invito nuevamente a suscribir nuestro canal, activar las notificaciones, dejen su like si les gustó este video y su comentario para que podamos comunicarnos e interactuar por medio de las redes sociales. Espero que les haya gustado la entrevista y nos vemos en la próxima actividad. Un abrazo.